A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su Informe RCR. En su emisión vespertina trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y María Villarreal, en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. 5:01, de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Manuel Christopher Figuera, retó al vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, a transmitir su programa con el mazo dando desde el Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, donde presuntamente está una base militar rusa. Claro, si es que los rusos te permiten entrar, no vaya a ser que te pongan a buen resguardo, como tú y los otros que pusieron al capitán de coberta Rafael Acosta Arévalo. Porque no creo que Cilia Flores permita que lo hagas desde las casas ubicadas en la calle Laguna de Tacarigua, de Cumbres de Curumo, en Caracas, expresó. Christopher Figuera ya había alertado de las existencias de bases militares rusas en el país. Señaló que una de ellas está dentro de la 41 Brigada Blindada en la ciudad de Valencia, en Carabobo, y otra en Manzanares, en el estado Miranda, donde funciona la base militar rusa de exploración de comunicaciones e inteligencia que supuestamente protege a Maduro. Por su parte, el también diputado oficialista Diosdado Cabello respondió a las afirmaciones de Figuera, advirtiendo que a los traidores no se les cree nada, los traidores siempre van a hablar para ver cómo se sostienen. Y en otras informaciones, el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, aseguró que el referéndum revocatorio es inviable ante la falta de independencia de los poderes del país, y además agregó que Nicolás Maduro va a entorpecer la iniciativa si piensa que puede perderlo, como ha ocurrido en el pasado. Cuando el gobierno sienta o siente que puede perderlo, sencillamente lo torpedea, porque hay otra circunstancia muy particular en Venezuela, aparte de que no existe independencia de poderes, que ya lo sabemos, y eso no deja de ser importante. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, que son los dos importantes instituciones con respecto al referéndum, están cooptadas por el gobierno. La mayoría de sus integrantes son militantes convictos y con peso del partido de gobierno en Venezuela. Pero aparte de eso, la figura del referéndum revocatorio, que está en la Constitución, el artículo que la define, también ordena que la Asamblea Nacional de Venezuela desarrolle la ley que regule su funcionamiento. De eso hacen más de 20 años, y ninguna Asamblea Nacional, ni siquiera la del 2015, bajo control de la oposición, concluyó el proceso de redacción y de aprobación de esa ley. En consecuencia, el referéndum revocatorio está en un limbo legal, está en el aire y depende exclusivamente de la voluntad, el ánimo, las órdenes que reciba el Consejo Electoral. Caleca advirtió que la organización que hizo la primera solicitud del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, Todos Unidos por el Referéndum, está conformada por ciudadanos que han estado vinculados al oficialismo y a partidos de oposición, y estarían dispuestos a sacar provecho de la iniciativa porque son unos tipos que trafican con la política. Esta organización que se ha formado, dos personas de los teques, no recuerdo ahorita los nombres lamentablemente, pero ayer tuve la información, es gente acuérdate que yo soy de Los Teques, yo soy nativo de Los Teques, vivo en San Antonio de los Altos, conozco mucha gente en Los Teques. Ayer me llamaron de Los Teques y lamentablemente me estaban llamando desde hace días y yo no había atendido la llamada, a decirme quiénes eran. Son unos tipos que trafican con la política, han estado con el PSUV, han estado con la oposición, sirven de espías entre uno y otro, llevan chisme para acá y para allá. Y uno de ellos le decía a mi informante, le decía antenoche, bueno, con esto nos vamos a ganar un poco de plata. Esa es la gente, imagínate, que están usando para eso. Y le han dado una facilidad insólita. Han quitado, lo señalé en la primera parte de la intervención de soslayo, el reglamento dice que tú solicitas el referéndum, pero para que se active tú tienes que consignar en el Consejo Nacional Electoral
la solicitud respaldada por el 1% del registro electoral. El registro electoral en Venezuela son 21 millones, casi 22 millones de personas. El 1% son 220.000 firmas. Entre tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela convocó este viernes a una movilización el próximo miércoles 26 de enero para acudir al Ministerio del Trabajo para protestar por la burla contra los empleados de la máxima casa de estudio, tal y como lo indicó la dirigente sindical Deyanira Romero. Hoy estamos haciendo un llamado desde aquí, desde la Universidad Central, esta universidad que en diciembre completó 300 años de historia en la vida académica de la universidad. Estamos llamando para el miércoles 26 de enero a las 9 de la mañana en el Ministerio del Trabajo. Este llamado es porque ya está bueno de que se sigan burlando de la clase trabajadora universitaria. Sale la ministra diciendo que se va a reunir con un cascarón vacío que nosotros llamamos las federaciones de la FETU, diciendo que son la representación del 90% de los trabajadores, cual es totalmente incierto. Nosotros, los trabajadores que realmente estamos en la calle, decimos que no, basta de estas burlas que nos hacen. Van a hablar sobre un salario, ¿cuál salario? Por su parte, el coordinador nacional del activismo de 20 Venezuela, Javier Chirinos, denunció que nuestro país vive de luto, tal y como quedó demostrado en el caso de la niña Victoria Valentina, que murió ahogada en el río Bravo, tratando de llegar de México a Estados Unidos. Y además destacó la necesidad de un cambio para evitar estas desgracias. Venezuela es un país que vive de luto, que vive de desgracia en desgracia, de muerte en muerte. Los venezolanos ya no solo están muriendo de hambre, ya no solo están muriendo en medio de conflictos armados, sino que también están muriendo ahogados, como es el caso de Victoria Valentina, una niña de 7 años que murió ahogada, porque su familia con ella estaban huyendo de su país. Esa niña no tenía ni idea del por qué estaba huyendo de su país, 7 años tenía. Puede haber sido nuestra hermana, nuestra prima, hasta nuestra hija. Y murió ahogada. Son sueños que se ahogaron. Es el futuro de un país, además de una familia que se ahogó. Este país no se arregló. Este país se está ahogando, como es el caso de Victoria Valentina. Este es un país que vive en la desgracia. Y por más que nos intente pintar una normalización en este país, sigue reinando la muerte. Porque esto pasa todos los días. Este caso lo conocimos, pero hay muchos otros que no lo hicimos. Venezuela es un país que sigue en esta desgracia, además. El caso de Victoria Valentina nos tiene realmente conmocionados, porque la muerte reina todos los días en nuestro país, y esto es algo que debe cambiar. Mientras tanto, el director de Equilibrio en Sende, Gustav Braumeier, indicó que la migración venezolana puede superar los 7.5 millones de personas a finales de este año, superando el éxodo sirio si no cambian las cosas en nuestro país. Donde la mayoría de la población se encuentra en una situación de tan alta vulnerabilidad, la población venezolana va a seguir saliendo. De hecho, estimamos que este año va a superar a la migración siria y se puede encontrar en alrededor de 7.5 millones para final de año. Entonces, estamos hablando de que se transforma un poco en tratar de tapar el sol con un dedo, porque esto no va a dejar de suceder mientras las condiciones de vulnerabilidad de Venezuela siguen. Por su parte, México comenzó este viernes a exigir visado a los venezolanos para ingresar a su territorio con el objetivo de disminuir la oleada de migrantes indocumentados desde ese país suramericano hacia Estados Unidos. En la entrada en vigor de esa medida, el gobierno mexicano coincide con reportes sobre centenares de venezolanos inadmitidos en los aeropuertos del país norteamericano y de su imposibilidad de embarcarse en sus vuelos con destino a México desde otras naciones como Panamá. En otras noticias, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, sostuvo el jueves 20 de enero en la sede de la vicepresidencia con el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melit Badassarov, luego de conocerse de la conversación sostenida entre el presidente ruso, Vladimir Putin, con Nicolás Maduro. De acuerdo al portal de la vicepresidencia, el encuentro entre ambos diplomáticos giró en torno a la revisión de la agenda bilateral entre Rusia y Venezuela, teniendo como objetivo final fortalecer las relaciones binacionales, sin que se conocieran mayores detalles de la reunión.
Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia informó vía Twitter acerca de la conversación entre Putin y Maduro, donde se informó que ambos líderes políticos debatieron sobre los temas concernientes a cooperación entre ambas naciones. Y en materia internacional, Estados Unidos y Rusia mantuvieron hoy un diálogo en torno a la amenaza que pasa sobre Ucrania, del que no salieron resultados concretos más que la voluntad de Moscú de mantener abierto un canal diplomático de interlocución para intentar resolver la crisis acelerada por el masivo despliegue de tropas rusas en su frontera con Ucrania. Los jefes de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos, Sergei Lavrov y Antony Blinken, respectivamente, se reunieron durante 90 minutos en Ginebra, ciudad privilegiada para este tipo de encuentros por su infraestructura y seguridad, pero sobre todo por su neutralidad, lo que la convierte en una isla en medio de la Unión Europea y de la OTAN. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov advirtió que su país mantiene sus posiciones y acusó a Occidente de llevar la situación a un extremo peligroso. Rusia nunca ha amenazado al pueblo de Ucrania a través de sus representantes oficiales. No descartamos que toda esta histeria que nuestros colegas occidentales están exagerando actualmente tenga como objetivo sino provocar acciones militares ucranianas en el Donbass y luego al menos cubrir al régimen de Kiev en el sabotaje total de los acuerdos de Minsk. Entre tanto, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aseguró que Rusia no necesita tener 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y reiteró que una invasión rusa tendría una respuesta decisiva de la comunidad internacional. También sabemos por experiencia que Rusia tiene un extenso libro de jugadas de agresión, sin llegar a la acción militar, que incluye ciberataques, tácticas paramilitares y otros medios para avanzar agresivamente en sus intereses, sin utilizar abiertamente la acción militar. Estos tipos de agresión rusa también se enfrentarán a una respuesta decisiva, calibrada y de nuevo unida. Miles de soldados ucranianos y rusos están desplegados a lo largo de su frontera común. Mientras tanto, la diplomacia intenta evitar lo peor. Blinken se reunirá con Lavrov la próxima semana y responderá sobre la lista de exigencias rusas de garantías de seguridad por parte de la OTAN que buscan limitar el papel del bloque militar occidental en Ucrania y el antiguo espacio soviético. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, respondió a las críticas del partido Unidos Podemos sobre el apoyo español del despliegue de la OTAN frente a las amenazas de Rusia a Ucrania, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien marca la política exterior. La respuesta de España ante la tensión provocada por la actitud de Rusia ha abierto un nuevo frente entre los socios de la coalición, que ha llevado al jefe de la diplomacia a lanzar ese mensaje a la parte morada del Ejecutivo. Entre tanto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pidió prudencia para valorar la bajada durante 3 días consecutivos de la incidencia de casos de COVID-19 por 100.000 habitantes, un hecho que no se había producido hasta el momento de la sexta ola. Llevamos 3 días consecutivos en descenso y estabilización de aquellos indicadores que nos indican cómo se encuentran en la evolución de la pandemia, pero prudencia para consolidar la evolución de estos datos, indicó la funcionaria este viernes en rueda de prensa de presentación de los datos de trasplantes y donación de 2021. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia económica. La Junta Directiva de PDVSA, ACNOT, celebró la extensión de la protección de SIGGUP otorgada por el Departamento del Tesoro norteamericano y advirtió que es una prueba clara de apoyo de la administración de Estados Unidos a la causa de la libertad de Venezuela y de su condena a las acciones irresponsables de corrupción y endeudamiento de los regímenes de Chávez y Maduro, tal como lo publicaron en sus redes sociales. Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos ha extendido esta protección durante un año, hasta el 20 de enero de 2023, lo que además nos permite continuar trabajando para asegurar que SIGGUP sea siempre y para los venezolanos, destacó la cuenta oficial de PDVSA ACNOT en su cuenta en Twitter. Asimismo, la Junta de Petróleos de Venezuela, ANHOP, aseguró que es un fruto del apoyo del gobierno de Estados Unidos a todos los venezolanos y del esfuerzo de realizar todo esto con el gobierno interino desde el año 2019. Y en materia deportiva, el Real Madrid
En otras noticias deportivas, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, la Real Sociedad y el Betis son los dos enfrentamientos de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la ciudad del fútbol de Las Rozas en Madrid. El Atlético recibirá en San Mamés al Real Madrid en un enfrentamiento que no se producía desde 2006. Y así finalizamos nuestro último compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.